Cuando visualizamos, ya decíamos, formas regulares, pues entonces tenemos adiciones, sustracciones y elementos que nos van a servir como apoyo de un punto de interés dentro de toda esa fachada. En el caso de una figura, que una figura llegara a perder peso por consiguiente en el proceso de sustracción, alguna de sus aristas o de sus vértices de la misma se va a ver de manera distorsionada y dejará de entenderse del todo su versión original. Ejemplo, esta imagen, ¿por qué pierde peso? Porque nosotros estamos visualizando dos elementos distintos, ¿cierto? Tenemos dos sustracciones, la que se da de manera vertical y la que se da de manera horizontal, que hace que yo vea este bloque prácticamente que está volando, ¿ya se dieron cuenta? O sea que son dos bloques totalmente distintos, uno estático y el otro que lo visualizo de manera totalmente que no tiene ningún elemento que lo está sosteniendo. Sin embargo, es la misma forma, generando una sustracción y una percepción visual totalmente distinta, ¿ok? Entonces, arquitectos, no solamente vamos a levantar nuestros muros y dejarlos vanos en la parte de las puertas y las ventanas, ¿cierto? Sino que tenemos que hacer un análisis de la forma y ya vimos que adición y sustracción me pueden ayudar a generar otra percepción de ese espacio. ¿Qué pasa con esta imagen? Tenemos adiciones. ¿Sí o no? ¿Los escucho, pequeños? ¿No sería lo que está arriba del carro? O sea, la parte gris. La parte gris, Ajá. ok, podría ser una adición, ¿sí, Rodrigo? De todos los elementos que tenemos aquí, aunque podría ser parte de una sustracción, ¿cierto? De todo el cubo, podríamos decirlo, el rectángulo que estamos teniendo. Sin embargo, sí podría ser una adición porque se ve adelante, ¿cierto? Me está dando una perspectiva totalmente distinta. ¿Alguien más, chicos? El marco de la entrada podría ser. El marco de la entrada sería adición o sustracción. Adición. ¿Seguro? ¿Alguien más está de acuerdo que es adición? Es sustracción. ¿Por qué adición y por qué sustracción? A ver, Rodrigo. Pues porque había mencionado que de los cubos se modifica la forma, ¿no? Y pues esta está un poco modificado. Bueno, según yo, lo que veo. O sea, es personalmente un cubo, pero cambia la perspectiva que se va encogiendo si te vas más al fondo, ¿no? Ok, supongamos que entonces que de mi cubo yo agarré y dije, no, pues voy a mover el vértice, ¿no? Y lo voy a llevar a este punto. ¿Para qué? Para que me cree una percepción totalmente distinta, ¿cierto? Entonces, todo este elemento que está de color negro sería sustracción, ¿cierto? Porque estoy quitándole un elemento y estoy modificando esa forma a partir de ese cubo. ¿Sí se entiende? El elemento que tenemos de manera blanca también podría generarse como una sustracción, ¿cierto? Porque lo estoy trayendo hacia adelante, a diferencia de todo lo que tenemos dentro de este espacio que vendría siendo un rectángulo, ¿ok? Entonces, es como si dijéramos, voy a jalar, voy a subir, voy a quitar
voy a modificar esa forma convencional que nosotros conocemos para darle otra visibilidad a esa casa habitación, ¿ok? En arquitectura, los volúmenes se pueden extraer con un fin, el de crear entradas o a su vez espacios bien definidos como patios, ventanas o aberturas. Ejemplo, todos los que tenemos de sustracción son accesos, ¿cierto? O son elementos que nosotros queremos destacar dentro de esa fachada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta parte de la imagen? Tenemos una sustracción totalmente en cuestión de todo este ventanal, ¿cierto? Pero no solamente lo estamos teniendo de forma en muro, sino también lo estamos contrastando con una forma de manera de un domo o un tragaluz que van a cambiar la percepción, obviamente, de esa cocina, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucedía cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de la parte de tomar en cuenta la funcionalidad de cada espacio? ¿Qué es lo que necesito? A lo mejor mayor luz en ese espacio y mayor ventilación, ¿cierto? Porque yo no quiero que toda la casa quede oliendo a lo que estoy cocinando, ¿verdad? Y entonces va a tener una mayor ventilación y obviamente tengo que ver hacia dónde voy a orientar esa parte de las ventanas, ¿ok? Entonces, la mayor... donde podemos ver mayormente este concepto de sustracción es en esos elementos. ¿Qué sucede, por ejemplo, con esta imagen? ¿Sustracción o adición? ¿O ambas? ¿Los escucho? No se amontonen, ¿eh? Yo digo que ambas, ¿no? Ambas, Francisco, ¿por qué? A ver, cuéntanos. Sustracción podría ser este rectángulo blanco que está sobresaliendo del otro rectángulo amarillo. Y esa adición, perdón, y sustracción sería lo que es le falta esa parte, pues. Ok, podríamos decirlo que a lo mejor todo este es un rectángulo completo, el color amarillo, ¿no? Y entonces tenemos la adición del bloque completamente blanco. Sin embargo, hacemos una sustracción hacia adelante, podríamos decirlo, para dejar todo este espacio, ¿no? Y poder crear esta forma de ese elemento que podríamos decir que es una arquitectura. ¿Se acuerdan cuando veíamos también el videíto? ¿Cómo se llama este tipo de estilo arquitectónico? ¿No se acuerdan? Alguien me lo mencionaba clases anteriores. ¿Abraham? Introspectivo. Introspectiva, ¿cierto? Porque nosotros no vamos a generar como tal. ¿Qué pasa con la arquitectura introspectiva? Casi no tienen ventanas, ¿cierto? Dejan elementos a lo mejor como los que tenemos aquí, que vendrían siendo algunos vanos, pero ¿qué es lo que sucede? Yo no quiero dar a la vista lo que quiere generarse dentro de la casa, ¿cierto? Sino que voy a dar una fachada donde no se vea y obviamente lo que me interese a mí va a ser el interior de esa casa, ¿ok? Entonces tenemos que adición y sustracción puede generar un origen de una forma sustractiva, que es la extracción de una parte de un volumen que se tiene inicialmente, a diferencia de una forma aditiva. Pero estas dos pueden conjugarse, dado lugar a varias posibilidades fundamentales como una tensión espacial,
un contacto de arista con arista, un contacto cara con cara y volúmenes mezclados, como ya los hemos visto en las imágenes anteriores. Sin embargo, la imagen que estamos visualizando aquí es totalmente sustracción, ¿cierto? Porque yo estoy generando una ventana que está dando otra visibilidad y rompe con la forma totalmente recta de este espacio. ¿Por qué? Mi ventana está de manera irregular, pero si yo agarro y la empujo, resulta que es toda la forma completa que estamos teniendo aquí, ¿cierto? Y hablamos un poco de la parte de las texturas, ¿cierto? De los materiales que están específicamente aparentes, como este muro que es totalmente de concreto. Sin embargo, ¿se ve agradable ese espacio, chicos? Totalmente diferente a que nosotros pudiéramos tener únicamente esa ventana dentro de ese volumen, ¿cierto? Aquí tenemos otros ejemplos donde tenemos adiciones y sustracciones, donde este elemento que estamos teniendo de la parte del volado nos da otra percepción distinta del espacio, ¿cierto? La manera en que estamos generando accesos o puntos de interés específicamente con estos dos elementos. El concepto de adición y sustracción, como su nombre lo menciona, es el hecho de añadir o quitar objetos de un todo para formar nuevas figuras, nuevas formas o nuevos conceptos dependiendo del diálogo gráfico que lleve el diseño. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que están diseñando? Ustedes, pequeños, ¿cierto? Y entonces de mi caja de zapatos yo voy a empezar a jugar con la forma, con estos dos elementos de adición y sustracción. ¿Por qué? Porque ya vimos que me van a dar otra manera totalmente distinta del espacio. Si visualizamos la imagen que tenemos dentro de la presentación, tenemos una sustracción, ¿cierto? Completamente sustracción de estos elementos que conforman la parte del acceso y también el elemento de arriba, que es toda esta ventana, que a pesar de que tengo una forma totalmente recta, pues le dan otra percepción a ese espacio. Si vemos esta otra fachada, ¿qué es lo que sucede? Sustracción totalmente, ¿cierto? De la parte de la casa que está en blanco. ¿Qué pasa? Estamos generando un contraste en cuestión del elemento que se está generando y enmarcando la parte del acceso principal, ¿cierto? Tenemos un cubo totalmente, sin embargo se está haciendo una sustracción para poder dar otra forma dentro de ese cubo. Como se puede observar, una figura sustraída de otra o la adición de más elementos nos puede dar la impresión de volumen y puede generar nuevos e interesantes conceptos. Por ejemplo, cuando nosotros les decimos en diseño, métanle más, saquen volúmenes, no se queden y aferren con que una sola altura, sino diferentes alturas nos pueden dar una mejor percepción de ese espacio, ¿cierto? De ese volumen, como lo podemos visualizar en la imagen. La manera en que se está haciendo la sustracción o la adición de este elemento, ¿cierto? Podríamos decirlo. Y de la generación igual de cómo es que vamos a dejar esta parte de las ventanas y de los accesos principales. Si nos damos cuenta, por ejemplo, dentro de esta imagen podríamos decir que estamos añadiendo totalmente ese bloque que tenemos de color blanco, ¿cierto? ¿Por qué? Una, la textura que estamos visualizando de la parte de piedra y que viene con un muro totalmente curvo. Y entonces adicionamos un rectángulo totalmente y cambiamos también y hacemos el contraste para que se vea que es una adición dentro de ese espacio, ¿ok? Así como existen las sustracciones, existen la adición de elementos en todo nuestro entorno, pero hay que ser específicos al hablar de la adición en la arquitectura, que es más fácil sustraer, ¿cierto?
pero al momento de adicionar algo hay que saber dónde hacerlo, ya que debemos ver que no se vea tan recargado el espacio donde se desea adicionar. Por ejemplo, la imagen, ¿cierto? A pesar de que yo tengo una fachada totalmente recta y que tengo estos dos conceptos, no se ve de manera estética como las anteriores, ¿cierto? Entonces hay que saber utilizar bien esos dos conceptos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta imagen? Adición o sustracción. ¿Cómo ven ustedes? ¿Sustracción? ¿Sí? Sí. ¿En dónde? En la parte de abajo del volado, ¿no? En la parte de abajo del volado, ok, pero también podríamos decir que a lo mejor y este elemento se adicionó, ¿cierto? A la parte principal que estamos teniendo de la planta. Podríamos decir también que este elemento que estamos quitando aquí no es necesario que nosotros lo ubiquemos en otra parte de ese espacio, ¿cierto? Sino que nada más vamos a hacer la sustracción de ese elemento para poder visualizarlo de esa manera, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, elementos como este que se están sustrayendo tienen una finalidad en sí y lo dejamos dentro de la fachada. Sin embargo, aquí como este hueco, pues lo único que estamos haciendo es sustraer todo ese espacio de un elemento que tenemos totalmente recto. Hay que tomar en cuenta que si se va a adicionar un plano, un volumen, una columna, es para que la adición que hagas aporte algo en el espacio, no nada más sea porque sí, para que se vea bonito, ¿cierto? Sino que va a tener una funcionalidad en específico, como por ejemplo esa techumbre. Elementos totalmente distintos en cuestión de texturas y la parte de materiales, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué es lo que me van a ayudar? Obviamente a tener una techumbre dentro de este espacio para poder acceder a lo mejor al mismo. ¿Qué es lo que sucede? No solamente voy a hacer una adición nada más porque sí, ¿cierto? Sino que va a tener una finalidad en específico. ¿Por qué? Si yo les pongo a decir adición y sustracción, pues algunos me van a poner elementos y entonces van a decir, pues si se trata de añadir, pues voy a añadir hasta un círculo si quiere, maestra, un triángulo, sino que tenga una funcionalidad en específico dentro de ese volumen, ¿ok? ¿Cómo lo podemos tener dentro de este espacio? Una adición que cambia totalmente la percepción de este pasillo, ¿cierto? El acceso que tenemos y obviamente el contraste de la parte de las texturas y la parte de las sombras, iluminaciones. Nuevamente volvemos a sustracciones dentro de los elementos que me van a hacer la percepción de que son dos conceptos o dos volúmenes totalmente distintos. Sin embargo, tengo una sustracción de los mismos, ¿ok? Si empezamos a ver y visualizar dentro de las formas de las edificaciones, nos damos cuenta que prácticamente en todas utilizamos estos dos conceptos, ¿cierto? Como lo podemos ver dentro de la imagen, ¿qué es lo que pasa? Tomo una forma totalmente regular, que es un rectángulo, y entonces empezamos a hacer adiciones, empezamos a hacer sustracciones, los mismos elementos que estamos teniendo de ese rectángulo los estamos utilizando para poder crear otra forma distinta y no se vea una caja de zapatos, ¿cierto? Sustracciones, adiciones en algunos sentidos, pero parte totalmente de un rectángulo, ¿ok? Entonces, ojo aquí porque más o menos así va a ser su tarea, ¿sale, pequeños? Tenemos otros ejemplos donde partimos igual de una forma totalmente regular, cómo se hacen adiciones, cómo se hacen sustracciones, cómo se generan estos elementos para poder dar otra visibilidad de esos espacios, ¿ok? Ejemplo, un cubo. ¿Cómo se genera este cubo? ¿Cómo se empiezan a generar sustracciones del mismo?
para poder dar otra visibilidad de esa forma en específico. Y si nos vamos y vemos diferentes ejemplos de construcciones de esta manera, podemos visualizar que la adición y sustracción es totalmente común dentro de arquitectura, ¿cierto? Elementos totalmente rectos, cómo se generan sustracciones, cómo se genera la parte del desarrollo de elementos que nosotros podemos tener como una forma totalmente regular y cómo vamos a cambiarla, ¿cierto? Entonces, adiciones, sustracciones dentro de elementos para poder dar otra visibilidad de esos espacios, ¿ok? Tenemos varios ejemplos donde ustedes pueden ver cuáles son las adiciones, cuáles son las sustracciones dentro de la forma que se le da a esas edificaciones. Ejemplos de cómo tienen el proceso de diseño y obviamente el análisis de la forma del mismo. Tarea. Dentro de la parte del desarrollo que nosotros tenemos como adición y sustracción, que son los conceptos que vimos el día de hoy, vamos a realizar una maqueta representando conceptos de adición y sustracción con el tema de un museo, ¿sale? O sea, ustedes van a hacer la forma de un museo. Tenemos diferentes opciones de generarlo, ¿sale? El material va a ser opcional si tienen en casa. Sin embargo, yo sugiero que empiecen de una forma geométrica, un cubo, un rectángulo. La parte, por ejemplo, puede ser un triángulo, sí, puede ser un círculo. Los ejemplos que estamos visualizando, ojo, no quiero ningún trabajo igualito a las imágenes que tenemos en la presentación, ¿sale? ¿Por qué? Porque es creatividad e imaginación, pequeños. Felices trazos y cortes. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de esta parte? Las imágenes que podemos visualizar, no sé si ubican esta parte de los rectangulitos verdes y de color azul donde ponen las flores. Esos cubitos, no me acuerdo cómo se llaman. Creo que se llaman Isis o Oasis o algo así. A ver. Es muy difícil trabajar con esas, profe, se desbaratan luego. Sí, se llama espuma de Oasis, ¿sale? Y bueno, exactamente, hay algunos que dicen, no, pues se desbarata bien horrible, maestra. Pues entonces puedo generarlo a partir de otra forma totalmente para complicarnos la vida y la existencia, unicel, ¿cierto? Entonces con unicel también podría hacerlo, pero pues la forma del corte pues me tiene que dar, tengo que estar quemando mi cúter para que me salgan totalmente rectas esta parte dentro del unicel. Entonces el material es opcional, ¿sale? Entonces vamos a partir de una figura geométrica. Van a describirme el proceso de diseño y van a incluir los bocetos y obviamente el proyecto final, ¿sale? Ejemplo, cómo inicié, cómo empecé a hacer sustracciones o adiciones como estos elementos y mi proyecto final, cómo quedó, ¿sale? ¿Cuáles son los elementos que utilicé dentro de la parte del desarrollo de ese objeto? Recuerden, vamos a hacer un volumen que tenga que ver con un museo, ¿sale? Entonces, pues ¿qué tiene un museo? Pues tengo que tener un acceso totalmente libre y tengo que tener un área, por ejemplo, de galerías. Tengo que tener un objeto en específico donde van a estar las taquillas, ¿sí me explico? Entonces, ustedes van a empezar con ese proyecto de un museo para poderle dar la forma en específico. Van a enviarlo, obviamente, las fotografías y la descripción en PDF a la tarea asignada en Teams. El archivo, recuerden que lo van a guardar, por ejemplo, como actividad, no me acuerdo en qué actividad vamos, como en la 11, creo. Actividad 11, Mayra González, y bueno, su nombre completo y la parte del grupo. ¿Se entiende hasta aquí la tarea, pequeños?
Recuerden que ya vamos de manera más práctica, ¿sale? Entonces, esta tareita va a ser para el viernes, ¿sale? Para el viernes de la próxima semana, ¿ok? La maquetita. Escala la que ustedes quieran. Tampoco me vayan a traer una bendita escala bien pequeña, ¿sale? Que quepa en su manita, ¿ok? El material ya dijimos que es el que ustedes quieran. Y la van a tener lista porque voy a elegir a 5 personas de mi lista para poder pasar a exponer y que nos digan cómo fue su proceso de diseño para poder realizar su obra maestra. ¿Sí queda claro, pequeños? Esa es la tarea, la primera tarea. La segunda tarea va a ser revisar el material complementario acerca de Engels y de Emilio Pradilla. Con esos dos vamos a terminar la unidad 1 y recuerden que empezamos con la unidad 2. ¿Sí queda claro, pequeños? Ok, entonces si no hay dudas, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, pequeños. Que tengan buen día. Nos vemos mañana. Recuerden que mañana tenemos clase temprano también, ¿ok? Gracias, que tengan buen día. Nos vemos mañana. Bonito fin de semana.